Lección 153. En mi indefensión radica mi seguridad. Comentario. Para entender esta lección es esencial recordar la estrategia del ego, así que vuelvo a empezar con un breve repaso. El propósito del ego para su defensa en dos niveles es asegurar que el Hijo de Dios nunca cambie de opinión al decidir que cometió un error al elegir en contra del Espíritu Santo. El núcleo de esta estrategia es dejar al Hijo sin sentido, logrado por el ego inventando una historia imposiblemente loca de pecado y castigo. El ego le dice al Hijo que ha pecado contra Dios y que merece ser castigado por su pecado. La única manera de escapar de su destino inevitable es hacer un mundo y un cuerpo repletos de problemas con los que debe lidiar. El Hijo se preocupa tanto que no se ocupa de la aterradora realidad en la mente de su pecado y de la ira de Dios. Así, el ego primero constituye un problema en la mente, la ira de Dios, y luego el mundo como una defensa inadaptada contra el problema inexistente. Además, el ego hace que el Hijo de Dios tome su pecado percibido contra Dios, el ataque, pensó que lo había dejado inconsciente y lo proyecté, de modo que ahora percibe el pecado a su alrededor, pero no dentro de él. Por eso, el Hijo cree que tiene que defenderse de los ataques pecaminosos de los demás, olvidando que el ataque que percibe en los demás es una proyección del pensamiento de ataque en su mente. En el texto, Jesús habla de los dos niveles de sueños, el sueño secreto del pecado y el castigo, el primer nivel de defensa del ego, y el sueño del mundo en el cual nuestros pecados son vistos en otros. Texto capítulo 27, sección séptima, párrafo 11 y párrafo 6, oraciones 12 y 2. Necesitando defensa contra ataques percibidos. La idea principal, sin embargo, que veremos descrita con más detalle más adelante, es que el sistema de pensamiento del ego de ataque y defensa está compuesto. Párrafo 1. Vosotros que os sentís amenazados por este mundo cambiante, sus giros de fortuna y sus bromas amargas, sus breves relaciones y todos los dones que meramente presta para quitárselos de nuevo, asistís bien a esta lección. El mundo no proporciona seguridad, está arraigado en el ataque y todos sus dones de aparente seguridad son engaños ilusorios. Ataca y luego ataca de nuevo. Ninguna tranquilidad es posible cuando el peligro amenaza de esta manera. Comentario. Aquí tenemos otra descripción de la naturaleza del mundo. No hay seguridad aquí, porque el mundo está arraigado en el ataque, del cual todo aquí es una sombra. En la parte 2 del libro de ejercicios leemos: el mundo fue hecho como un ataque a Dios. Libro de ejercicios, lección 3, párrafo 2, oración 1. Ya que es una proyección del ataque ontológico. El núcleo de ese pensamiento es que si voy a existir como individuo, Dios debe ser destruido. Ya que creo que existo, la destrucción de Dios es el resultado inevitable, haciendo que el ataque y el pecado sean reales. Este es un pensamiento tan horripilante que todo lo que podemos hacer es negar su presencia en nuestras mentes, proyectarlo y ver este impulso asesino a nuestro alrededor.
el lector recordará esta sucinta expresión de la culpa mundial que ha obrado en nuestras mentes locas. El resultado cierto de la lección de que el Hijo de Dios es culpable es el mundo que ven. Es un mundo de terror y desesperación. Tampoco hay esperanza de felicidad en ella. No hay un plan de seguridad que puedas hacer que tenga éxito. No hay alegría que puedas buscar aquí y esperar encontrar. Texto capítulo 31, sección primera, párrafo 7, oraciones 4 y 8. Estos son, pues, los dones de la especialidad del ego. Una vez que percibimos un ataque a nuestro alrededor y olvidamos su fuente, nos sentimos justificados para defendernos de él, la raíz de nuestra actitud defensiva y el corazón de esta lección. Este mismo pensamiento se encuentra en la discusión del rostro de la inocencia, texto capítulo 31, sección quinta, párrafo 4, oración quinta. Estoy justificado en estar enojado y por lo tanto justificado en defenderme. Si no lo hago, la hostilidad del mundo me destruirá. Mis percepciones parecen tan reales que nunca cuestiono el verdadero origen de la hostilidad. Mi cuerpo me dice que ésta está fuera de mí y así es. Sabemos que el propósito del cuerpo es dar testimonio del pecado en todos los demás, pero no en nosotros mismos, y por eso mi enojo da testimonio de la creencia de que me he librado del asesinato, literalmente. Tú eres el pecador y por eso serás castigado en vez de mí. El folleto de la psicoterapia que examinaremos a lo largo de nuestra discusión resalta la importancia de cambiar nuestro deseo de enojo por el perdón. Toda su función de la psicoterapia, al final, es ayudar al paciente a lidiar con un error fundamental, la creencia de que la ira le trae algo que realmente quiere y que al justificar el ataque se está protegiendo a sí mismo. En la medida en que se dé cuenta de que esto es un error, en esa medida se salvará verdaderamente. Psicoterapia, capítulo 2, introducción, párrafo 1, oraciones 5 y 6. Es tarea del terapeuta, como veremos más adelante, ejemplificar este cambio para el paciente. Párrafo 212. El mundo no hace más que ponerse a la defensiva, porque la amenaza trae ira, la ira hace que el ataque parezca razonable, honestamente provocado y justo en nombre de la autodefensa. Comentario. Este es, de nuevo, el concepto de la cara de la inocencia. Percibo una amenaza fuera de mí, que no viene de mí, y por eso me siento justificado por estar enojado y defenderme. Mi contraataque es razonable, en otras palabras, y tengo razón al atacar a otros porque ellos atacaron primero. Jesús explica esto en un pasaje ahora familiar de autoconcepto versus autoconcepto. Este aspecto de la cara de la inocencia se puede enfadar porque el mundo es malvado e incapaz de proporcionar el amor y el refugio que la inocencia merece. Y así, este rostro se moja a menudo de lágrimas ante las injusticias que el mundo concede a los que serían generosos y buenos. Este aspecto hace y nunca hace el primer ataque, pero cada día cientos de pequeñas cosas hacen pequeños ataques a su inocencia, provocándola a la irritación y al fin para abrir el insulto y el abuso. Texto capítulo 31, sección quinta, párrafo 3, párrafo 2, 3, 6. Sin embargo, la defensa es una doble amenaza,
porque da fe de la debilidad y establece un sistema de defensa que no puede funcionar. Ahora los débiles están aún más socavados porque hay traición en ella y una traición aún mayor en su interior. La mente está ahora confundida y no sabe a dónde recurrir para escapar de sus imaginaciones. Comentario. El ego nos dice que nuestras mentes son débiles porque Dios nos destruirá y nuestra única protección es proyectar el sistema de pensamiento de la culpa y hacer un mundo y un cuerpo. Sin embargo, el cuerpo es aún más débil que la mente. Solo tienes que tocarlo y puede caer, mirarlo raro y está devastado, mientras que el más pequeño de los microorganismos es suficiente para destruir lo que parece ser este poderoso y majestuoso cuerpo. Pensar en el cuerpo como seguro, como el ego nos había convencido, es una broma. El punto clave es que el ego dice que el cuerpo nos protegerá contra la debilidad del pecado de la mente, es decir, que Dios nos destruirá vengativamente. Sin embargo, la propia defensa genera más miedo, ya que su debilidad inherente invita a la autopercepción de la vulnerabilidad y el ataque. Jesús nos pide indirectamente y más directamente en otra parte que retrocedamos con Él para ver la locura del mundo y, más específicamente, la locura de creer que somos cuerpos sujetos a los caprichos y vicios de otros cuerpos. Una vez más, necesitamos darnos cuenta de que lo que percibimos y experimentamos en nuestros cuerpos es una proyección de lo que creemos que hay dentro. En otro contexto, los rosacruces enseñan, como arriba, así abajo, como es arriba, es abajo. Podemos modificar eso en un curso de milagros y decir, como es adentro, así es afuera. Lo que está dentro de nuestras mentes, un sistema de pensamiento de debilidad, el pecado, la culpa y el temor, se convierte en el mundo exterior. Creyendo en el manto de lo especial, decimos que el mundo y el cuerpo son maravillosos, describiéndolos como santos o fuentes de placer. Sin embargo, el cuerpo no es diferente de la mente, porque fue hecho para ocultar los pensamientos y las ideas del ego de la mente no abandonan su fuente. Nos acusamos de traición contra Dios, traicionando su amor diciendo que no era suficiente. Entonces proyectamos nuestra culpa, ya no viendo la traición dentro de nosotros, sino a nuestro alrededor. Así que no ganamos nada siguiendo la estrategia del ego. El pecado, la culpa y el miedo siguen vivos y bien, pero en lugar de ser experimentados dentro de la mente, los vemos dentro del cuerpo, nuestros u otros. Sin embargo, los pensamientos y sentimientos son los mismos, por lo que no parece haber escapatoria. La mente nos ha fallado como lugar de seguridad, también lo ha hecho el cuerpo. El siguiente pasaje resume muy bien el dilema que todos enfrentamos después de haber escuchado la voz del ego. El cuerpo es el hogar del ego por su propia elección. Aquí es donde la mente se vuelve realmente aturdida, siendo dicho por el ego que es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector. A la mente también se le dice que el cuerpo no puede protegerla. Por lo tanto, la mente pregunta, ¿a dónde puedo ir para protegerme? A lo que el ego responde, vuélvete a mí. La mente, y no sin causa, le recuerda al ego que él mismo ha insistido en que se identifica con el cuerpo, por lo que no tiene sentido recurrir a él en busca de protección. El ego no tiene una respuesta real a esto porque no la tiene, pero tiene una solución típica.
borra la pregunta de la conciencia de la mente. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede y de hecho produce inquietud, pero no puede ser respondida porque no puede ser formulada. Texto capítulo 4, sección quinta, párrafo 4, párrafo 1, oraciones 5 y 11. El propósito de un curso de milagros es restaurar la pregunta a nuestra conciencia para que podamos escuchar una respuesta diferente. La respuesta del ego a esta amenaza derechista es retenernos aún más en su ciclo de ataque-defensa, ahora descrito. Párrafo 3. Es como si un círculo lo sostuviera, la mente, en el cual otro círculo lo ataba y otro lo hacía, hasta que ya no se puede esperar ni obtener la fuga. Ataque, defensa, defensa, ataque, se convierten en los círculos de las horas y los días que atan la mente en pesadas bandas de acero con hierro recubiertas, volviendo a empezar de nuevo. No parece haber ninguna ruptura ni un final en el apretón de manos del encarcelamiento sobre la mente. Comentario. El ego me dice que puedo escapar de la devastación de mi mente haciendo un mundo. Sin embargo, no existe una verdadera seguridad aquí, como todos sabemos por experiencia de primera mano. Esta es una de las declaraciones más claras en un curso de milagros, del ciclo de ataque-defensa, que comienza con mi creencia de que ataqué a Dios para asegurar mi individualidad. El ego continúa su historia, diciéndome que merezco ser castigado por mi pecado contra Dios y que necesito proyectar ese pensamiento y hacer un mundo en él que pueda recrear la máxima del ego de uno u otro. Si he de existir, alguien debe sufrir y pagar el precio. Si he de ganar, alguien debe perder. El núcleo del sistema de pensamiento del ego y, por lo tanto, del mundo. Es imposible sobrevivir físicamente sin canibalizar algo que se percibe como exterior, ya sea que se respire aire o se coma alimentos, necesidades obvias para el mantenimiento de la vida aquí. Es imposible existir física o psicológicamente sin que sea a expensas de alguien o de otra persona. Esto no se puede evitar. Una vez que creemos que vivimos en un cuerpo, estamos atados a este ciclo de ataque y defensa, defensa y ataque. Otro pasaje del texto ilustra el uso del ego del ataque, el cuerpo jugando un papel central en la estrategia loca, aunque muy exitosa, de neutralizar el poder de la mente para elegir en contra de él. El ego no puede escuchar al Espíritu Santo, pero sí cree que la parte de la mente, la persona que toma las decisiones, que lo hizo, está en contra. Lo interpreta como una justificación para atacar a su creador. Cree que la mejor defensa es el ataque y quiere que usted lo crea. A menos que lo creas, no te pondrás del lado de él, y el ego se siente muy necesitado de aliados, aunque no de hermanos. Percibiendo algo ajeno a sí mismo en tu mente, el ego se vuelve hacia el cuerpo como su aliado, porque el cuerpo no es parte de ti. Esto hace que el cuerpo sea amigo del ego. El ego utiliza el cuerpo para conspirar contra tu mente. Y como el ego se da cuenta de que su enemigo puede acabar con ambos simplemente reconociendo que no son parte de ti, se unen en el ataque juntos. Esta es quizás la percepción más extraña de todas, si se considera lo que realmente implica. El ego, que no es real, intenta persuadir a la mente que es real, de que la mente es el dispositivo de aprendizaje del ego y además que el cuerpo es más real que la mente.
Nadie en su sano juicio podría creer esto y nadie en su sano juicio lo cree. Texto capítulo 6, sección cuarta, párrafo 4, párrafo 1, oraciones 6 y 5. De esta manera, el Hijo se convence de que es un cuerpo sin mente. Además, es un cuerpo atacado por otros cuerpos, separado de sí mismo. Tal ataque solo puede ser resuelto por la defensa del contraataque. Así nace el ciclo de defensa de ataque, el principio por el cual nuestras relaciones especiales entran en existencia y bajo el cual prosperan. Párrafo 4. Las defensas son el más costoso de todos los precios que el ego exigiría. En ellos yace la locura en una forma tan sombría que la esperanza de la cordura parece no ser más que un sueño ocioso, más allá de lo posible. El sentido de amenaza que el mundo fomenta es tan profundo y más allá del frenesí y la intensidad de lo que puedes concebir, que no tienes idea de toda la devastación que ha causado. Comentario. A lo largo de un curso de milagros, de muchas maneras diferentes, Jesús nos enseña cómo no entendemos el costo de nuestras decisiones de ataque y defensa. Una de estas formas es su discusión sobre nuestra incapacidad para diferenciar la alegría del dolor. El Espíritu Santo te dirigirá solo para evitar el dolor. Seguramente nadie se opondría a este objetivo si lo reconociera. El problema no es si lo que el Espíritu Santo dice es verdad, sino si usted quiere escuchar lo que Él dice. No reconoces lo que es doloroso más de lo que sabes lo que es alegre y, de hecho, eres muy propenso a confundirlo a los dos. La función principal del Espíritu Santo es enseñarte a distinguirlos. Lo que es gozoso para ti es doloroso para el ego, y mientras tengas dudas acerca de lo que eres, estarás confundido acerca de la alegría y el dolor. Texto capítulo 7, sección 10, párrafo 3, oraciones 1 y 6. Por muy terrible, dolorosa y llena de engaño que pueda ser nuestra vida, la situación no es nada comparada con la devastación que constantemente elegimos hacer realidad en nuestras mentes. El problema es que estamos convencidos de que nuestros problemas son externos, en el cuerpo. Por lo tanto, estamos convencidos de que la salvación es externa, en el cuerpo. El propósito del ego, una vez más, es arraigar nuestra conciencia fuera de nuestras mentes para que nunca vayamos hacia adentro y tomemos la decisión por la fuerza en lugar de la debilidad, la alegría en lugar del dolor. Una vez que hemos elegido la debilidad, que paradójicamente proviene de la creencia insensata de que destruimos a la fuerza, la culpa exige que veamos a los demás como perpetradores de tal perfidia. Ahora vistos como culpables, otros merecen nuestro castigo justificado. Su ataque justifica el nuestro en defensa propia. Párrafo 5.1.2. Tú eres su esclavo. No sabes lo que haces por miedo a ello. Comentario. Somos esclavos de la amenaza y el miedo. La amenaza de la venganza de Dios es lo que nos sacó de nuestras mentes originalmente y el miedo continúa motivándonos a nuestra vida diaria. La amenaza de perder nuestra identidad, especialismo y autoimportancia nos lleva a adoptar la estrategia del ego de la falta de sentido, conduciendo inevitablemente a los ciclos gemelos de culpa-ataque y ataque-defensa. En reacción a este miedo a la mente, creamos el mundo, vivimos en él
y reforzamos continuamente su aparente realidad a través de estos dos círculos viciosos. El siguiente pasaje expone la estrategia de defensa del ego, conduciéndonos a convertirnos en esclavos de su miedo. El ego siempre está alerta a la amenaza, y la parte de su mente en la que el ego fue aceptado está muy ansiosa por preservar su razón tal como la ve. No se da cuenta de que es una locura total y debes darte cuenta de lo que esto significa si quieres recuperar la cordura. Los locos protegen sus sistemas de pensamiento, pero lo hacen locamente. Y todas sus defensas son locas como lo que se supone que deben proteger. La separación no tiene nada en ella, ni parte, ni razón, ni atributo que no sea insano. Y su protección es parte de ella, tan loca como el todo. La relación especial, que es su principal defensa, debe ser o debe, por lo tanto, ser demencial. Texto capítulo 17, sección cuarta, párrafo 5. Continuamos con una explicación de por qué las defensas no funcionan. Hecho para defenderse contra el miedo de la mente, su presencia refuerza el pensamiento de que hay algo de lo que tener miedo. Además, puesto que todas las defensas son formas de ataque que provienen del pensamiento original del ataque de separación, invitan al contraataque, engendrando así aún más miedo. Así, las mismas defensas del miedo están destinadas a protegernos, simplemente se fortalecen. El miedo engendra miedo, así como el odio engendra odio. Es esencial darse cuenta de que todas las defensas hacen lo que defenderían. La base subyacente de su eficacia es que ofrecen lo que defienden. Lo que ellos defienden es puesto en ellos para su custodia y mientras operan te lo traen a ti. Cada defensa opera dando regalos y el regalo es siempre una miniatura del sistema de pensamiento que la defensa protege, colocando o colocado en un marco de oro. Texto capítulo 17, sección cuarta, párrafo 7, oraciones 1 y 4. Este marco es la relación especial, a la que volveremos en una discusión posterior. Basta comprenderlo ahora. Es el miedo de la mente a la venganza de Dios lo que se esconde en el muro de defensa del ego, protegiéndonos de esta amenaza divina. Sin embargo, una vez más, la defensa simplemente refuerza nuestro miedo, conduciéndonos más lejos en la red del ego, engendrando aún más miedo. Párrafo 534. Ustedes no entienden cuánto han sido sacrificados, que sienten que su hierro se apodera de su corazón. No te das cuenta de lo que has hecho para sabotear la santa paz de Dios con tu actitud defensiva. Comentario. Jesús quiere que entendamos cuánto hemos renunciado para asegurar nuestra individualidad. Hemos sacrificado nuestra identidad como Cristo y por lo tanto nuestra felicidad, paz y gozo. Hemos desechado la perfecta unidad de nuestro ser y en su lugar hemos erigido un ídolo de lo especial, un mundo de miedo y amenaza, de separación en el que todos pierden y nadie gana. La apertura del capítulo 26 profundiza en este importante tema del papel del cuerpo en el mantenimiento del pensamiento de ataque de la separación, primero de Dios y luego de nuestros hermanos. En la dinámica del ataque hay que sacrificar una idea clave. Es el eje sobre el que todos los compromisos, todos los intentos desesperados de llegar a un acuerdo y todos los conflictos logran un equilibrio aparente. Es el símbolo del tema central de que alguien debe perder.
Su enfoque en el cuerpo es aparente, ya que siempre es un intento de limitar la pérdida. El cuerpo es en sí mismo un sacrificio, una renuncia al poder en nombre de salvar solo un poco para ti mismo. Ver a un hermano en otro cuerpo, separado del tuyo, es la expresión de un deseo de ver una pequeña parte de él y sacrificar el resto. Y mientras ves a tu hermano como un cuerpo separado de ti y separado en su celda, estás exigiendo el sacrificio de él y de ti. ¿Qué mayor sacrificio podría exigirse que el Hijo de Dios se perciba a sí mismo sin su Padre y que su Padre esté sin su Hijo? Sin embargo, todo sacrificio exige que estén separados y sin el otro. La memoria de Dios debe ser negada si se pide algún sacrificio a alguien. Texto capítulo 26, sección primera, párrafo 1, oraciones 1 y 6. Párrafo 4, oraciones 2 y 6. Pero la buena noticia es que puedes perder de vista la unidad, pero no puedes sacrificar su realidad. Tampoco puedes perder lo que quieres sacrificar, ni guardar al Espíritu Santo de su tarea de mostrarte que no se ha perdido. Párrafo 5.5. Porque vosotros contempláis al Hijo de Dios como víctima de las fantasías, de los sueños y de las ilusiones que ha hecho, pero desamparado en su presencia, necesitado solo de la defensa de más fantasías y de los sueños, con los que las ilusiones de seguridad lo consuelan. Comentario. Habiendo escuchado al ego, terminamos creyendo que destruimos nuestra identidad como Cristo, sustituyendo al yo separado que el ego dice que es el Hijo de Dios. Nos defendemos contra las amenazas percibidas hasta que nuestra única conciencia es de nosotros mismos en el mundo, el héroe victimizado de nuestro sueño, y el villano victimizador en el de otra persona. Somos víctimas de lo que otros nos hacen, como ellos sienten que nosotros les hemos hecho a ellos. El ego nos convence, lo que nos llevó originalmente a hacer del mundo, de temer ser víctimas de la ira de Dios. Esta creencia insana se compone, por supuesto, como lo es todo lo que creemos sobre el mundo, el cuerpo y la salvación. Todos ellos sirven para justificar nuestros pensamientos de ataque, la ira que obedientemente sirve a la necesidad del ego de hacer realidad el pecado, pero que se ve en otro que merece nuestra ira. Así es negada la paz del cielo y Cristo crucificado todavía de nuevo. El regreso de la cólera, en cualquier forma que sea, hará caer una vez más la pesada cortina y la creencia de que la paz no puede existir ciertamente volverá. La guerra vuelve a ser aceptada como la única realidad. Ahora debes volver a dejar tu espada, aunque no reconozcas que las has recogido de nuevo. Pero aprenderás mientras recuerdas, aunque sea tenuamente, cuál era tu felicidad sin ella, que debes haberla tomado de nuevo como tu defensa. Detente un momento y piensa en esto. ¿Es el conflicto lo que quieres o es la paz de Dios la mejor opción? ¿Qué te da más? Una mente tranquila no es un pequeño regalo. ¿No preferirías vivir antes que elegir morir? Manual para los maestros, pregunta 20, párrafo 4, oraciones 2 y 9. Como siempre, Jesús nos pide que entendamos las consecuencias de nuestra decisión por el ego y que obedezcamos sus dictados de culpabilidad, ataque y defensa. ¿Deseamos ser felices o miserables, vivir o morir, despertar del sueño o permanecer dormidos? La lección es nuestra y un curso de milagros nos ayuda a verlo claramente para que podamos elegir volver a casa.
Pasamos ahora a la indefensión, que está más allá del sistema de defensa del ego. Párrafo 6.1. La indefensión es fuerza. Comentario. La indefensión, como se usa en un curso de milagros, no tiene nada que ver con el comportamiento. Esto no significa que si un extraño entra en su casa con un cuchillo y lo amenaza, usted simplemente se queda ahí parado y no hace nada, o que permite que sus seres queridos sean heridos o asesinados. Jesús está hablando de la actitud de la mente, nunca del comportamiento del cuerpo. La indefensión, por lo tanto, es un sistema de pensamiento arraigado en nuestra decisión por el Espíritu Santo, nuestra verdadera fuerza. En ese momento, no necesitamos una defensa, que solo es necesaria para proteger nuestro yo individual. El pecado, la culpa y el miedo son las defensas iniciales que el ego utiliza, y el mundo completa su defensa. Sin embargo, cuando escogemos al Espíritu Santo, escogemos en contra de la separación y por nuestra unidad como Cristo. Ya no hay nada que defender porque hemos llegado al centro de la indefensión. El siguiente pequeño poema de Helen, Song to Myself, canción a mí mismo, describe muy bien la base de este estado indefenso. No puedo ser reemplazado, soy único en la creación de Dios, soy tan querido por Él que es una locura creer que podría sufrir dolor, pérdida o miedo. Santo soy yo en la impecabilidad completa, en la sabiduría infinita, en el amor seguro, en la paciencia perfecta y en la felicidad, más allá de todo pensamiento de pecado y totalmente puro. ¿Quién podría concebir el sufrimiento por mí? Seguramente la mente que lo pensó está loca. Nunca salí de la casa de mi padre. ¿Qué necesidad tengo de regresar a él de nuevo? Los dones de Dios, página 38. Mientras continuamos, veremos que la verdadera indefensión simplemente significa elegir al Espíritu Santo como nuestro Maestro, porque Él nos recuerda de nuestro ser. Párrafo 6.2. Da testimonio del reconocimiento del Cristo en ustedes. Comentario. Estar indefenso y vivir en el mundo sin pensamientos de miedo, ataque o amenaza refleja que el que toma la decisión ha escogido el Espíritu Santo, la memoria de quienes somos como Cristo. Así nos convertimos en una manifestación de lo que significa tomar la decisión correcta. En el mencionado folleto sobre psicoterapia, Jesús explica esta dinámica en el contexto de la psicoterapia. De hecho, la indefensión del terapeuta se convierte en el núcleo del proceso de curación. Un loco defenderá sus propias ilusiones porque en ellas ve su propia salvación. Así, atacará al que trata de salvarlo de ellos, creyendo que lo está atacando. Este curioso círculo de ataque-defensa es uno de los problemas más difíciles con los que debe lidiar el psicoterapeuta. De hecho, esta es su tarea central, el núcleo de la psicoterapia. El terapeuta es visto como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, su foto de sí mismo. Y como esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente tal y como la percibe, el terapeuta no puede sino ser visto como una verdadera fuente de peligro para ser atacado e incluso asesinado. El psicoterapeuta entonces tiene una tremenda responsabilidad. Debe enfrentarse a un ataque sin ataque y por lo tanto sin defensa. Es su tarea demostrar que las defensas no son necesarias y que la indefensión es fuerza. Esta debe ser su enseñanza si su lección es que la cordura está a salvo. No se puede enfatizar demasiado que los locos creen que la cordura es una amenaza. Este es el corolario
del pecado original, la creencia de que la culpa es real y plenamente justificada. Es por lo tanto la función del psicoterapeuta enseñar que la culpa, siendo irreal, no puede ser justificada, pero tampoco es seguro. Por lo tanto, debe seguir siendo indeseable e irreal. Psicoterapia. Capítulo 2, sección cuarta, párrafo 9, oración 10. Al dar testimonio de la nada del sistema de pensamiento del ego de culpa, ataque y defensa, el terapeuta demuestra la existencia de la mente correcta, modelando el resultado de haber elegido contra el sistema de pensamiento erróneo del ego. Esto refuerza la capacidad del paciente para hacer la misma elección, dando testimonio del reconocimiento del Cristo en él. Párrafo 6.3. Tal vez recuerden que el texto sostiene que la elección se hace siempre entre la fuerza de Cristo y su propia debilidad. Cuando escogemos al Espíritu Santo, estamos escogiendo la fuerza de Cristo. Cuando elegimos el ego, estamos eligiendo la debilidad. El lector sin duda recuerda este importante pasaje que se encuentra cerca del final del texto al que se refiere la declaración anterior. Tú siempre eliges entre tu debilidad y la fuerza de Cristo en ti, y lo que eliges es lo que crees que es real, simplemente por no usar nunca la debilidad para dirigir tus acciones, no le has dado poder, y la luz de Cristo en ti se encarga de todo lo que haces, porque tú le has traído tu debilidad y Él te ha dado su fuerza en cambio. Texto capítulo 31, sección octava, párrafo 2, oraciones 3 y 7. Recuerda, el ego nunca quiere que recordemos que tenemos una mente que sueña el sueño y así puede ejercer su poder para corregir el error de haber elegido la debilidad sobre la fuerza. Párrafo 6.4. La indefensión nunca puede ser atacada, porque reconoce que la fuerza de un ataque tan grande es una locura o un juego tonto que un niño cansado podría jugar cuando se vuelve demasiado soñoliento para recordar lo que quiere. Comentario. Jesús relega este mundo y su sistema de pensamiento de separación a un juego tonto que un niño cansado podría jugar. Esto no significa que cuando hayas elegido al Espíritu Santo, la gente no te atacará por tu comportamiento, sino que no lo percibirás como tal, dándote cuenta de su locura al recordar reírte de la diminuta y loca idea. Texto capítulo 27, sección octava, párrafo 6, oración 2. Una vez más, nada en un curso de milagros debe ser interpretado como comportamiento. Su enfoque se centra solo en el sistema de pensamiento o el profesor que elegimos. Esto es difícil porque todavía nos vemos como cuerpos en el campo de batalla, en lugar de mentes que existen más allá del sistema de pensamiento del ego. Mientras dormimos y olvidamos el despertar que nuestra mente sana realmente quiere, soñamos con la devastación y el dolor, sueños que parecen más reales para la mente del soñador. No es fácil percibir la broma cuando todos los que te rodean contemplan sus graves consecuencias, pero sin su insignificante causa. Sin la causa, sus efectos parecen serios y tristes. Sin embargo, no hacen más que seguir. Y en su causa, la que no sigue a nada, y no es más que una broma. Texto capítulo 27, sección octava, párrafo 8, oraciones 4 y 7. Uno de los desafíos más difíciles que enfrentan los estudiantes de un curso de milagros es enfrentar el ataque sin ataque, como vimos descrito en el pasaje de psicoterapia. Tal indefensión
solo es posible, una vez más, cuando uno ya no se identifica exclusivamente con el cuerpo. El propósito del curso es ayudarnos a cambiar de una identificación del cuerpo equivocada a una identificación de mente correcta. Solo viendo las experiencias propias como un aula en la que se puede aprender el significado del perdón, el cambio del ego al Espíritu Santo, la indefensión se convierte en una meta significativa y relevante. Dicho de otra manera, el perdón solo es posible cuando recordamos que somos el soñador y no la figura del sueño. Ese es el significado de la siguiente declaración del texto. Porque no reaccionarías a las cifras de un sueño que sabías que estabas soñando. Deje que sean tan odiosos y viciosos como puedan, ellos no podrían tener ningún efecto en usted, a menos que usted no haya reconocido que es un sueño. Texto capítulo 27, sección octava, párrafo 10, oraciones 5 y 6. Una vez consciente de la naturaleza del sueño, nos parece un juego tonto en el que puede participar un niño cansado y en el que ya no elegimos participar. Párrafo 712. La defensa es debilidad. Proclama que has negado a Cristo y que has llegado a temer la ira de su Padre. Comentario. Cuando negamos quiénes somos como Cristo, creemos que hemos pecado. La culpabilidad inevitablemente sigue y esperamos el castigo de Dios. ¿Quién no se sentiría débil cuando es confrontado por el poder impresionante de un Dios iracundo y vengativo? Párrafo 734. ¿Qué puede salvarte ahora de tu engaño de un Dios airado, cuya imagen temerosa crees ver en acción en todos los males del mundo? ¿Qué sino ilusiones podrían defenderte ahora, cuando no son más que ilusiones las que luchas? Comentario. El ego nos dice que hay un Dios enojado en nuestras mentes y el mundo es nuestra protección. Recuerda, como es adentro, así es afuera. El llamado pecado y el mal en nuestras mentes es lo que hemos hecho que sea el mundo, nada más o nada menos. Cuando le pedimos a Jesús que nos ayude a mirar a través de sus ojos, el mundo no se transforma. Simplemente reconocemos que su sueño de miedo no es nada. Hecho en odio para atacar a Dios, sigue siendo lo que es. Sin embargo, nuestra actitud hacia el mundo cambia. Por ahora nos reímos de su simple locura. La causa del mundo, la creencia loca en el pecado, nunca ocurrió, y así el efecto del pecado, sufrimiento y muerte, tampoco ocurrió. Así sonreímos suavemente mientras decimos de nuevo: sin la causa, sus efectos parecen serios y tristes. Sin embargo, no hacen más que seguir, y es su causa la que no sigue a nada y es solo una broma. En una risa gentil, el Espíritu Santo percibe la causa y no mira a los efectos. Texto capítulo 27, sección octava, párrafo 8, oraciones 5 y 9. Entonces, ¿cómo se puede tomar en serio las ilusiones de la lucha? Párrafo 8.1. Hoy no vamos a jugar juegos tan infantiles. Comentario. ¿Cuántos estudiantes leen esto y le dicen a Jesús: ¿cuánto quieres apostar? El juego infantil del especialismo, el ataque y el miedo no es un juego para nosotros, y no vamos a renunciar a él sin luchar. Nuestra existencia depende de estos sueños de dolor y muerte. Párrafo 8.2. Porque nuestro verdadero propósito es salvar al mundo y no cambiaríamos por la locura el gozo sin fin que nuestra función nos ofrece. Comentario. Esto prefigura la siguiente lección.
Yo soy uno de los ministros de Dios. Libro de Ejercicios, lección 154. Jesús se refiere aquí a nuestras mentes rectas, en las que no cambiaríamos por tonterías la infinita alegría que nuestra función, el perdón, nos ofrece. Así el ego ideó su plan para mantenernos locos. El estado corporal de la falta de mente protege nuestra culpa equivocada, que protege nuestro perdón de mente correcta. Párrafo 8.3. No queríamos dejar pasar nuestra felicidad, porque un fragmento de un sueño sin sentido pasó por nuestras mentes y confundimos las figuras en él con el Hijo de Dios, su pequeño instante para la eternidad. Comentario. Un fragmento de un sueño sin sentido que pasó por nuestras mentes es la diminuta y loca idea, que en realidad nunca sucedió. En lugar de reírnos, nos lo tomamos en serio y afirmamos nuestra identidad como figuras en el sueño. Hechas para ser altamente vulnerables, estas cifras de victimización justifican las percepciones de ataque y defensa. ¿Por qué? Se pregunta Jesús continuamente, elegiríamos este pequeño instante de miedo y odio, defensa y ataque, por encima de la alegría de volver a nuestro hogar eterno. Párrafo 9. Hoy miramos más allá de los sueños y reconocemos que no necesitamos defensa porque somos creados inexpugnables, sin todo pensamiento, deseo o sueño en el que el ataque tenga algún significado. Ahora no podemos temer porque hemos dejado atrás todos los pensamientos temerosos y en la indefensión estamos seguros, serenamente seguros de nuestra seguridad ahora, seguros de la salvación, seguros de que cumpliremos nuestro propósito elegido, mientras nuestro ministerio extiende su santa bendición por todo el mundo. Comentario. Esto no significa que todo en su día vaya a ir bien. Sin embargo, sin importar lo que suceda externamente, estarás en paz porque has elegido a Jesús como tu maestro y compañero. Así que has escogido la memoria de quién eres como Cristo, cuya fuerza te sostendrá a medida que pases tu día. Ese es el fundamento simple y gentil para la indefensión, como leemos en esta hermosa descripción de la sexta característica de los maestros de Dios. Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que necesiten defensas contra la verdad. No intentan hacerse a sí mismos. Su gozo viene de su entendimiento que los creó y necesita defensa a lo que Dios creó. Nadie puede convertirse en un maestro avanzado de Dios hasta que entienda plenamente que las defensas no son más que tontos guardianes de las ilusiones locas. Cuanto más grotesco es el sueño, más feroces y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, cuando el maestro de Dios finalmente acepta mirar más allá de ellos, descubre que no había nada. Lentamente al principio se deja engañar, pero aprende más rápido a medida que aumenta su confianza. No es un peligro que se presenta cuando se establecen las defensas. Es la seguridad, es la paz, es alegría y es Dios. Manual para los maestros, pregunta 4, sección sexta, párrafo 1. ¿Quién no querría en su sano juicio esto en lugar de la miseria de vivir bajo el yugo de los ciclos gemelos culpa-ataque y ataque-defensa? Estas lecciones nos ayudan a regresar a la cordura y a aceptar la expiación para nosotros mismos. Aprender esta aceptación es nuestro ministerio, como se discutirá en la siguiente lección. Las llamadas cosas santas, sagradas e importantes que creemos que debemos hacer son irrelevantes.
Siempre trate de recordar que un curso de milagros es solo para cambiar nuestro sistema de pensamiento, de la culpa a la santidad, del odio al perdón, de la defensa a la indefensión. Párrafo 10. Estate quieto en un momento y en silencio piensa cuán santo es tu propósito, cuán seguro eres de descansar, intocable en su luz. Los ministros de Dios han escogido que la verdad esté con ellos. ¿Quién es más santo que ellos? ¿Quién podría estar más seguro de que su felicidad está plenamente garantizada? ¿Y quién podría estar más poderosamente protegido? ¿Qué defensa podrían necesitar los que están entre los elegidos de Dios por su elección y la de los suyos también? Comentario. Sabemos que somos escogidos por Dios cuando lo escogemos a Él. No hace falta decir que esto no tiene nada que ver con Dios, ya que elegimos en contra de Él. Somos nosotros los que debemos corregir el error eligiendo ahora por Él. Así encontramos nuestra paz, porque en la quietud de la mente, que ya no está asediada por el trueno de la culpa y el ataque, la elección silenciosa contra la defensiva emerge con claridad cristalina. Párrafo 11.1. La función de los ministros de Dios es ayudar a sus hermanos a elegir como lo han hecho. Comentario. Esto es lo que hacemos como ministros o maestros de Dios, para usar el término del manual para los maestros, por nuestra paz y amor, no necesariamente por nuestras palabras, recordamos a otros nuestra elección correcta, que dice, en efecto, porque yo hice esa elección y el Hijo de Dios es uno, ustedes pueden hacer lo mismo. De hecho, si he elegido correctamente, ya lo han hecho. En este sentido, entonces, nos hemos vuelto como Jesús, su manifestación como la del Espíritu Santo, pues cuando se levantó del sueño de la muerte, estábamos con Él. Tú eres su manifestación en este mundo. Tu hermano, Jesús, te llama para que seas su voz junto con Él. Por sí solo no puede ser el consolador del Hijo de Dios, pues solo Él no tiene ninguna función, pero unido a ti, Él es el resplandeciente Salvador del mundo, cuya parte en su redención has completado. Él te da gracias a ti y también a Él, porque tú le levantaste con Él cuando comenzó a salvar al mundo. Clarificación de términos, término 6, párrafo 5, oraciones 1 y 5. Nuestro ministerio es creer y llegar a ser como Jesús, el símbolo de la elección de la mente de estar indefensa en lugar de a la defensiva. El lector recordará el poema inspirador de Helen, una oración de Jesús, en la que le pedimos a Jesús que nos asemejemos a Él. Un niño, un hombre y luego un espíritu. El poema termina con esta oración: una imagen perfecta de lo que puedo ser tú me muestras, para que yo pueda ayudar a renovar la vista deficiente de tus hermanos. Cuando miren hacia arriba, no miren a mí, sino solo a ti. Los dones de Dios, página 82 y 83. Párrafo 11.2. Dios ha elegido a todos, pero pocos han llegado a darse cuenta de que su voluntad no es más que la suya. Comentario. Esta es una referencia a la corrección del curso del conocido versículo evangélico. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Mateo, capítulo 20, versículo 16. En el texto Jesús dice: todos son llamados, pero pocos eligen escuchar. Texto capítulo 3, sección cuarta, párrafo 7, oración 12. En otras palabras, Dios ha llamado,
o elegido a todos sus hijos, porque somos parte de Él. Sin embargo, ya que en nuestra locura creímos que lo dejamos, escogiendo en contra de su amor, ahora debemos escoger por Él, dándonos cuenta que su voluntad es nuestra. Párrafo 11.3.5. Y mientras ustedes no enseñan lo que han aprendido, la salvación espera y las tinieblas mantienen al mundo en prisión. Tampoco sabrás que la luz ha llegado a ti y que tu escape ha sido logrado, porque no verás la luz hasta que no la ofrezcas a todos tus hermanos. Comentario. Este es el corazón de la próxima lección, así que no lo discutiré en profundidad aquí. Basta decir que nunca sabremos que la luz está en nosotros mientras nos aferremos a la oscuridad del sistema de pensamiento del ego. Reflejamos esa luz en lugar del mundo sombrío del ego cuando ya no vemos a nuestros hermanos como separados de nosotros. Párrafo 11.6, 12.2. Así como ellos te lo quitan de las manos, así lo reconocerás como lo tuyo. La salvación puede ser pensada como un juego que los niños felices juegan. Fue diseñado por aquel que ama a sus hijos y quien reemplazaría sus temerosos juguetes con juguetes alegres, los cuales les enseñan que el juego del miedo se ha ido. Comentario. El juego feliz es el perdón, todavía una ilusión, pero a diferencia de los juegos ilusorios del ego, cuyo propósito es el asesinato, el sufrimiento y la muerte, los juegos del Espíritu Santo deshacen toda culpa, odio y dolor. Así, sus gozosos juegos de perdón reemplazan los temibles juegos de juicio del ego, logrados al mirar con Jesús las circunstancias que traen dolor y ansiedad, y luego, más allá de ellas, a la verdad. El siguiente pasaje profundiza en las imágenes evocadoras de juguetes inofensivos que denotan el sistema de pensamiento del ego. Los dioses cansados e insatisfactorios que creaste son juguetes para niños. El hueco que no está allí está lleno de juguetes en innumerables formas. Cada uno de ellos nunca fue lo que pensaste. Pero tú no estás en peligro. Pero ¿está él, un niño, a merced de sus juguetes? ¿Y pueden representar una amenaza para él? Todas las ilusiones no son más que juguetes, hija mía, así que no te entristezcas por ellos. Su baile nunca te trajo alegría, pero ni eran cosas para asustaros, ni para haceros seguros si obedecían vuestras reglas. No deben ser acariciados ni atacados, es decir, relaciones especiales de amor u odio, sino simplemente vistos como juguetes de niños sin un solo significado propio. Si ves una en ellas, las verás en todas. No veas a nadie en ellos y no te tocarán. Texto capítulo 30, sección cuarta, párrafo 2, oraciones 1 y 3, párrafo 1, oraciones 3 y 5, párrafo 9, oraciones 10 y 4, párrafo 3, oraciones 6 y 10. Ver nuestras relaciones especiales como juguetes de niños es la manera de convertirlas de juegos de pesadilla en juegos felices. Así aprendemos a sonreír ante nuestra estupidez al haberle dado a estos juguetes el poder de perturbar nuestra paz y distorsionar la visión unificada del Hijo de Dios. Párrafo 12.3.5. Su juego instruye en la felicidad porque no hay perdedor. Todos los que juegan deben ganar, y en su victoria está la ganancia para todos asegurada. El juego del miedo se deja de lado gustosamente cuando los niños vienen a ver los beneficios que trae la salvación. Comentario.
Así se deshace el núcleo del sistema del ego, uno u otro. Si yo vivo, alguien debe morir. Si yo gano, alguien debe perder. Lo contrario también es cierto. Si otro vive o gana, yo muero o he perdido. El juego del Espíritu Santo deshace el ego enseñando que en verdad nadie pierde y todos ganan. Por lo tanto, si estás involucrado en una situación en la que hay una pérdida, el pensamiento, no necesariamente en el comportamiento, date cuenta de que debes haber elegido el ego como tu maestro. El único requisito para cambiar de maestro, entonces, es la voluntad de pedir ayuda para ver más allá del ego de otro al llamado de ayuda que está enterrado como está enterrado en nosotros. Con Jesús miramos más allá de las tinieblas aparentes hacia la luz que resplandece en nosotros como una sola cosa, porque así la luz es una. Pedir esta ayuda nos asegura que la recibiremos, ya que solo puede ser el recuerdo de la luz lo que nos impulsa a pedirla. Enterrada en nuestras mentes como protección para el ego, la luz puede ser vista en otro cuando perdonamos nuestra proyección. La oscuridad de la que intentamos escondernos viéndola afuera en nuestros ídolos especiales, los juguetes del pecado del ego. Este maravilloso pasaje resume la esencia del cambio de la oscuridad proyectada de los intereses separados a la luz de los compartidos. Hijita, la luz está allí, no haces más que soñar, y los ídolos son los juguetes con los que sueñas, que juegas. ¿Quién necesita juguetes sino los niños? Pretenden que gobiernan el mundo y dan a sus juguetes el poder de moverse, hablar, pensar, sentir y hablar por ellos. Sin embargo, todo lo que sus juguetes parecen hacer está en la mente de aquellos que juegan con ellos, pero están ansiosos por olvidar que ellos inventaron el sueño en el que sus juguetes son reales, ni reconocen que sus deseos son suyos. El niño teme sus pensamientos y se los da a los juguetes en su lugar, y su realidad se hace suya porque parecen salvarlo de sus pensamientos. Sin embargo, mantienen sus pensamientos vivos y reales, pero vistos fuera de sí mismos, donde pueden volverse contra él por su traición a ellos. Cree que los necesita para poder escapar de sus pensamientos, porque cree que los pensamientos son reales, y así hace de todo un juguete para que su mundo permanezca fuera de sí mismo, y juega a que no es más que una parte de él. Jesús continúa el pasaje apelando a nosotros en el lenguaje tomado de la famosa declaración de San Pablo, Corintios capítulo 13, versículo 11, para que renunciemos a los sueños infantiles y juiciosos del ego de intereses separados por los sueños gozosos del mundo real, vistos a través de ojos que solo perciben el amor o lo piden, el interés compartido de la salvación. Hay un tiempo en el que la infancia debe pasar y desaparecer para siempre. Trate de no retener los juguetes de los niños, guárdalos todos porque ya no los necesitas. El sueño del juicio es un juego de niños en el que parecen ocurrir cosas malas y él, el niño, tiene miedo de todo, el caos en un mundo que él piensa que está gobernado por las leyes que él hizo. Sin embargo, el mundo real no se ve afectado por el mundo que él piensa que es real. El mundo real sigue siendo un sueño, excepto que las cifras han cambiado. No son vistos como ídolos que traicionan. Es un sueño en el que nadie está acostumbrado a sustituir a otra cosa, ni se interpone entre los pensamientos que la mente concibe y lo que ve. Nadie es usado para algo que no es
porque las cosas infantiles han sido guardadas, y lo que una vez fue un sueño de juicio, ahora se ha convertido en un sueño donde todo es alegría, porque ese es el propósito que tiene. Solo los sueños que perdonan pueden entrar aquí, porque el tiempo casi ha terminado. Y las formas que entran en el sueño ahora son percibidas como hermanos, no en el juicio, sino en el amor. Texto capítulo 29, sección novena, párrafo 4, oraciones 3 y 8. Párrafo 5, oraciones 5 y 9. Párrafo 6, oraciones 1 y 4. Párrafo 7, oraciones 8 y 7. Párrafo 13, 1, 2. Vosotros que habéis jugado a que estáis perdidos en la esperanza, abandonados por vuestro Padre, abandonados en el terror en un mundo temeroso, enloquecido por el pecado y la culpa, sed felices ahora. Ese juego se acabó. Comentario. El problema es que el núcleo de ese juego sigue siendo nuestra identidad individual. Por lo tanto, si respondes a estas palabras diciendo, ¿no es maravilloso? Probablemente no los has entendido. El juego que ha terminado no es solo un juego de dolor, pecado, culpa y miedo, sino un juego de especialismo e importancia propia. Ese juego ha terminado, pero no elegirás tenerlo mientras te aferres a tu ser especial. El lector recordará que la frase "un mundo temeroso enloquecido por el pecado y la culpa" se toma del pasaje penetrante del texto que expone la verdadera naturaleza del mundo. Ese pasaje comienza: el mundo que ves es el sistema ilusorio de los que se vuelven locos por la culpa. Texto capítulo 13, introducción, párrafo 2, oración 2. Párrafo 13.3. Ahora ha llegado un tiempo tranquilo, en el cual dejamos de lado los juguetes de la culpabilidad y encerramos nuestros pensamientos pintorescos e infantiles del pecado para siempre de las mentes puras y santas de los hijos del cielo y del Hijo de Dios. Comentario. ¿Quién se referiría al pecado como pensamientos pintorescos e infantiles? Solo quien lo mira desde fuera del sueño, como Jesús lo hace en un curso de milagros. Desde esa perspectiva, el pecado es ciertamente pintoresco e infantil. El mundo y el sistema de pensamiento que lo hizo son horripilantes solo cuando estás dentro de él, porque entonces crees que destruiste el cielo y que tu misma existencia está construida sobre la tumba de Dios. Estos no son pensamientos pintorescos e infantiles. Por lo tanto, cuando te sientas tentado a hacer terrible un aspecto de tu vida diaria, haz una pausa y piensa que si le pides ayuda a Jesús, te darás cuenta de que esto es realmente pintoresco e infantil. Observe entonces para ver su resentimiento por tener lo que usted siente que es tan importante: amor especial u odio especial, reducido a la frase de Jesús. Sin embargo, en la medida en que podamos elegir la pureza y la santidad de nuestra identidad como Cristo, uno de los hijos del cielo, en esa medida permitiremos que Jesús nos hable de nuestros pensamientos pintorescos e infantiles de especialismo y salvación. Párrafo 14.1.5. Hacemos una pausa, pero por un momento más, para jugar nuestro último y feliz juego sobre esta tierra. Y luego vamos a tomar el lugar que nos corresponde, donde la verdad habita y los juegos no tienen sentido. Así que la historia terminó. Que este día acerque el último capítulo al mundo para que todos puedan aprender la historia que lee sobre el destino aterrador, la derrota de todas sus esperanzas, su lamentable defensa contra una venganza de la que no puede escapar,
no es más que su propia fantasía engañosa. Los ministros de Dios han venido a despertarlo de los sueños oscuros de esta historia y esta historia ha evocado en su confusa y desconcertante memoria de esta historia distorsionada. Comentario. Los juegos felices, de nuevo, son los del perdón y el juego final es el logro del mundo real. Tanto el juego del pecado como el del perdón no tienen sentido en el cielo, siendo la feliz noticia de que el ego era simplemente un pensamiento tonto e irreal. Solo en las mentes engañadas este pensamiento parecía real, pero no tenía ningún efecto sobre la realidad. Así caminamos ilesos en medio de la locura de la maldad del ego, cuando un sueño de inocencia viene suavemente a despertar al Hijo de Dios. Camina en gloria, con la cabeza alta y no temas al mal. Los inocentes están a salvo porque comparten su inocencia. Nada de lo que ven es dañino porque su conciencia de la verdad lo libera. Todo de la ilusión de lo dañino. Y lo que parecía dañino ahora brilla en su inocencia, liberado del pecado y del miedo y felizmente regresado al amor. Texto capítulo 23, introducción, párrafo 3, oraciones 1 y 4. Por cierto, los amantes de la poesía pueden notar la aliteración de la letra D en las dos últimas oraciones del pasaje del libro de ejercicios. Párrafo 14:6. El Hijo de Dios puede sonreír por fin al saber que no es verdad. Comentario. Date cuenta de que cuando dices esto no es cierto, estás diciendo más que el dolor de tu vida y la de los demás no es cierto. Afirmas que tu misma vida no es verdadera porque la has identificado apropiadamente como una figura en el sueño. Desde aquí hasta el final de la lección, Jesús proporciona instrucciones de cierre. Párrafo 15. Hoy practicamos en una forma que mantendremos durante bastante tiempo. Comenzaremos cada día prestando atención al pensamiento diario el mayor tiempo posible. 5 minutos ahora se convierten en lo mínimo que damos a la preparación para un día en el que la salvación es la única meta que tenemos. 10 sería mejor, 15 mejor aún. Y a medida que la distracción deja de surgir para apartarnos de nuestro propósito, encontraremos que media hora es un tiempo demasiado corto para pasar con Dios. Tampoco daremos menos de buena gana por la noche en gratitud y alegría. Comentario. Jesús definitivamente sube la apuesta aquí, diciendo que media hora es demasiado poco tiempo para pasar con Dios. En otras palabras, deberíamos haber llegado a un punto en nuestro estudio y práctica de un curso de milagros donde todo lo que querríamos es estar en la presencia del amor de Dios. La atracción del amor por el amor, texto capítulo 12, sección octava, eclipsaría por mucho la atracción de la culpa por la culpa, y así la lección de cada día se convierte en una lección de alegría. Si no lo es, al menos entendemos por qué y sabemos a quién acudir para que nos ayude a cambiar de opinión. Párrafo 16. Cada hora se suma a nuestra creciente paz al recordar que debemos ser fieles a la voluntad que compartimos con Dios. A veces, quizás un minuto, incluso menos, sea lo máximo que podamos ofrecer a medida que llegue la hora. A veces lo olvidaremos, otras veces los asuntos del mundo se cerrarán sobre nosotros y no podremos retirarnos un poco más y volver nuestros pensamientos a Dios. Comentario. Una vez más,
Jesús está sosteniendo el ideal de que si somos realmente serios acerca de su curso, escogeríamos el amor de Dios sobre todo lo que este mundo ofrece. Pero también nos dice que sabe que el amor nos aterra y por eso a veces olvidamos. Olvidar, por supuesto, no es algo que sucede porque estemos ocupados con otra cosa, sino porque elegimos en contra de la memoria del amor del Espíritu Santo. En ese punto, olvidamos y así, al decirnos el ideal, Jesús también nos recuerda nuestra tentación de olvidar para que no nos sintamos culpables de nuestro miedo. Párrafo 17. Pero cuando podamos, observaremos nuestra confianza como ministros de Dios, en memoria cada hora de nuestra misión y de su amor, y nos sentaremos tranquilamente a esperarle y escuchar su voz, y aprenderemos lo que Él quiere que hagamos en la hora que está por venir, mientras le damos gracias por todos los dones que Él nos dio en el que ya no está. Comentario. Nuestra función no es salvar al mundo dando regalos de amor. Más bien, se nos pide que nos sentemos tranquilamente, lo que significa que elegimos contra el ruido del ego, sus dones de culpa y juicio, ataque y defensa. En la quietud oímos la voz de la paz sin juzgar, porque hemos dejado de lado la necesidad de atacar como medio para defendernos. La suya es la voz del amor que nuestras mentes específicas traducen en respuestas específicas que a menudo experimentamos cuando se nos dice qué hacer o qué decir. Sin embargo, en verdad, lo que Él quiere que hagamos es simplemente permanecer con Él en lugar del ego. Desde el centro tranquilo, su amor guía suavemente nuestros pensamientos, palabras y acciones, extendiendo la hora anterior a la siguiente. Así nuestro ministerio, los frutos del perdón y el ejemplo de la indefensión. Sin embargo, siempre habrá un lugar de descanso al que podréis volver y usted estará más consciente de este tranquilo centro de la tormenta de que toda su actividad furiosa. Este tranquilo centro en el que no haces nada permanecerá contigo, dándote descanso en medio de cada actividad ocupada a la que eres enviado, porque desde este centro se te indicará cómo usar el cuerpo sin pecado. Es este centro, del cual el cuerpo está ausente, el que lo mantendrá en su conciencia. Texto capítulo 18, sección séptima, párrafo 8. Párrafo 18.1.3. Con el tiempo, con la práctica, nunca dejarás de pensar en Él y escucharás su voz amorosa guiando tus pasos hacia caminos tranquilos donde caminarás en verdadera indefensión, porque sabrás que el cielo va contigo. Tampoco mantendrás tu mente alejada de Él ni un momento, aunque tu tiempo lo dediques a ofrecer salvación al mundo. Comentario. Guiados por el amor en vuestra mente, para estar ocupados con las cosas del mundo, todavía no olvidáis que sois el Hijo de Dios y por lo tanto no olvidéis el amor de vuestro Padre. Así podréis caminar por la tierra atentos a lo que sucede en el mundo de la forma, pero sin perder de vista el contenido mental del amor de Jesús. Dios es mi vida y la tuya, dice Jesús en el texto capítulo 11, sección cuarta, párrafo 6, oración 7. Y esta vida compartida en la tierra refleja nuestra única vida en el cielo. Párrafo 18.4, 19.2. Piensen que Él no hará esto posible, porque ustedes que escogieron llevar a cabo su plan para la salvación del mundo y de los suyos. Hoy nuestro tema es nuestra indefensión. Nos vestimos de ella mientras nos preparamos para afrontar el día. Comentario.
La forma en que nos vestimos de ella es eligiendo al maestro adecuado para que ponga la ropa que vamos a usar hoy. No hacemos nada de fantasía, sino que simplemente nos damos cuenta de que queremos a Jesús como nuestro maestro. Simple. Párrafo 19:36. Nos levantamos fuertes en Cristo y dejamos que nuestra debilidad desaparezca al recordar que su fuerza permanece en nosotros. Nos recordaremos a nosotros mismos que Él permanece a nuestro lado durante todo el día y nunca deja nuestra debilidad sin el apoyo de su fuerza. Llamamos a su fuerza cada vez que sentimos que la amenaza de nuestras defensas socava nuestra certeza de propósito. Nos detendremos un momento, como Él nos dice, aquí estoy. Comentario. La fuerza de Cristo no tiene sentido para nosotros a menos que la escojamos, porque la debilidad solo desaparece cuando elegimos contra el ego. Por eso es importante la frase 5. Llamamos a su fuerza cada vez que sentimos que la amenaza de nuestras defensas socava nuestra certeza de propósito. Por lo tanto, pedir ayuda a Jesús debe hacerse en el contexto de nuestra decisión por el ego. Reconocemos nuestros sentimientos especiales, enfermedad, miedo o depresión y decimos, elegimos la debilidad del ego por miedo al amor de Dios, pero ya no queremos pagar el precio del dolor. Así, pues, la elección de Jesús como nuestro Maestro se vuelve significativa y eficaz. La creencia de que la fuerza de Cristo aniquila nuestra identidad nos mantiene identificados con la debilidad. El ego advierte que renunciar a las alegrías de lo especial es sacrificarnos a nosotros mismos. Jesús, por otro lado, enseña que estas alegrías no son más que los juguetes de los niños, reforzando la creencia en un cuerpo que es una sombra del sistema de pensamiento del ego de la muerte. ¿Quién elegiría esto cuando la memoria de Dios está a un instante de distancia y el gozo del amor es nuestro en vez del dolor de la culpa? Los maestros de Dios no pueden arrepentirse de renunciar a los placeres del mundo. ¿Es un sacrificio renunciar al dolor? ¿A algún adulto le molesta que se le entreguen los juguetes de los niños? ¿Acaso alguien cuya visión ya ha vislumbrado el rostro de Cristo mira hacia atrás con anhelo a un matadero? Nadie que haya escapado del mundo y de todos sus males mira hacia atrás con condenación. Sin embargo, debe regocijarse de que está libre de todo el sacrificio que sus valores le exigirían. A ellos sacrifica toda su paz, a ellos sacrifica toda su libertad, y para poseerlos debe sacrificar su esperanza del cielo y el recuerdo del amor de su Padre. ¿Quién en su mente sana no escoge nada como sustituto de todo? Manual para los maestros, pregunta 13, párrafo 4. Párrafo 21. Tu práctica comenzará ahora a tomar la seriedad del amor para ayudarte a evitar que tu mente se desvíe de su propósito. Comentario. Jesús nos hace saber cuán tentados estaremos a alejarnos de la verdad cuando tengamos miedo. Él nos recuerda esto con frecuencia y de hecho es un consuelo porque ya no necesitamos fingir que pensamos en Dios el 100% del tiempo. Si así fuera, no necesitaríamos el libro de ejercicios y ciertamente no estaríamos aquí en un cuerpo, viviendo en el matadero que el ego llama nuestro hogar. Párrafo 22. No tengas miedo ni seas tímido. Comentario. No tengas miedo de este curso y de su amable y gentil maestro. No tengas miedo del amor ni de perder una identidad inventada, mucho menos una que te haga infeliz. Sobre todo, no tengáis miedo de volver a casa a un padre cuyo amor solo puede acoger al hijo que nunca se fue.
Párrafo 23.7. No cabe duda de que alcanzarás tu meta final. Los ministros de Dios no pueden fallar nunca, porque el amor, la fuerza y la paz que resplandecen de ellos para todos sus hermanos vienen de Él. Estos son sus dones para ti. La indefensión es todo lo que necesitas darle a cambio. Te apartas de lo que nunca fue real para mirar a Cristo y ver su impecabilidad. Comentario. Nuestra función es dejar de lado la actitud defensiva que nunca fue real, eligiendo así la fuerza, la impecabilidad y la indefensión de Cristo. Es por eso que el resultado es tan cierto como Dios. Texto capítulo 2, sección tercera, párrafo 3, oración 10. El epílogo a la clarificación de los términos comienza con este pensamiento inspirador y reconfortante que nos proporciona un final encantador para una lección encantadora. No olvides que una vez que este viaje ha comenzado, el final es seguro. La duda a lo largo del camino vendrá y se irá para venir de nuevo. Sin embargo, el final es seguro. Nadie puede dejar de hacer lo que Dios le ha encomendado. Cuando lo olvides, recuerda que caminas con Él y con su palabra en tu corazón. ¿Quién podría desesperarse cuando una esperanza como esta es suya? Las ilusiones de desesperación pueden parecer venir, pero aprendan a no ser engañados por ellos. Detrás de cada uno hay realidad y hay Dios. ¿Por qué esperaréis esto y cambiaréis por ilusiones? Cuando su amor está solo un instante más lejos en el camino donde todas las ilusiones terminan, el fin es seguro y garantizado por Dios. ¿Quién está ante una imagen sin vida cuando a un paso del lugar santísimo se abre una antigua puerta que lleva más allá del mundo? Clarificación de términos, epílogo, capítulo 1. Lección 153. En mi indefensión radica mi seguridad. Del libro Viaje a través del libro de ejercicios de un curso de milagros, por el Dr. Kenneth Wapnick.